¿Qué ocurriría si algunos de los mayores escándalos de Univisión nunca hubieran llegado realmente a sus propios noticieros? Tras los sets de la cadena más influyente de la televisión hispana surgieron imputaciones, separaciones explosivas, litigios judiciales, infidelidades y polémicas que, conforme a diversas versiones, recibieron muy escasa divulgación dentro de la propia compañía. Hoy conocerás 10 crónicas que continúan suscitando interrogantes incómodos y un debate que para muchos jamás concluyó. Adonis Lozada. Durante años Adonis Lozada fue uno de los intérpretes más queridos de Sábado Gigante con su inolvidable personaje de Doña Concha. Hizo reír a incontables familias que cada semana encendían el televisor, sin sospechar que tras aquella imagen de comediante carismático se ocultaba una historia que terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más sombríos relacionados con el programa. Lo que durante mucho tiempo parecía ser simplemente la trayectoria de un actor exitoso, dio un vuelco inesperado en 2009 cuando fue arrestado por acusaciones vinculadas a la tenencia de material ilegal que involucraba a menores. Desde ese instante, la figura del hombre que durante años había provocado carcajadas quedó sumergida en una pesquisa que modificaría su existencia para siempre. Mientras el proceso judicial avanzaba, la atención dejó de centrarse únicamente en los cargos para dirigirse también a la manera en que el caso era tratado públicamente. Según el relato del video original, mientras otros medios empezaban a informar sobre lo que estaba sucediendo con uno de los actores más célebres de Sábado Gigante, los noticieros de Univisión se mantenían en mutismo. Esta falta de cobertura es presentada como uno de los aspectos más discutibles de toda la historia, ya que el autor sostiene que tratándose de un talento de la propia cadena, la noticia nunca recibió el mismo tratamiento que habitualmente se concede cuando los involucrados pertenecen a otras empresas de televisión. Durante el juicio, la situación se volvió todavía más delicada. El relato asegura que cuando las evidencias obtenidas de la computadora de Adonis Lozada fueron exhibidas ante el jurado, el clima dentro de la sala cambió por completo. Incluso se afirma que varios de sus parientes quedaron profundamente afectados por el contenido mostrado durante las audiencias. La gravedad del proceso convirtió aquel caso en una noticia que rápidamente trascendió el mundo del entretenimiento para ocupar un lugar dentro de los expedientes criminales más impactantes relacionados con una figura televisiva. Por su parte, Adonis Lozada rechazó las acusaciones durante el proceso. Según se expone en el video, declaró que únicamente buscaba preservar privacidad mediante una cámara por internet y explicó que era portador de VIH, argumento que presentó como parte de su defensa. Sin embargo, esas explicaciones no fueron suficientes para convencer al jurado. Finalmente, fue declarado culpable de múltiples cargos y recibió una condena extraordinariamente severa. El propio relato menciona primero una sentencia de 53 años de prisión y posteriormente hace referencia a una condena superior a 75 años, reflejando la enorme magnitud con la que este caso terminó siendo presentado. Pero la historia no termina con la sentencia. Lo que realmente convierte este episodio en uno de los mayores escándalos asociados a Univisión es la manera en que, según sostiene la cadena, evitó informar ampliamente sobre un caso que involucraba a uno de los rostros más conocidos de uno de sus programas más emblemáticos. También señala que Don Francisco optó por no realizar declaraciones públicas, manteniendo un silencio que alimentó aún más las especulaciones. Desde esa perspectiva, el caso de Adonis Lozada deja de ser únicamente la caída de un actor de televisión y pasa a convertirse, según la narrativa del video, en un ejemplo de cómo el silencio de una gran empresa mediática puede convertirse en parte de la propia historia. Fernando del Rincón. Durante años, Fernando del Rincón fue una de las figuras más respetadas de la televisión hispana. Su imagen era la de un periodista firme, serio, y con una carrera impecable dentro de Univisión. A su lado estaba Carmen Dominici, una reconocida periodista puertorriqueña con quien compartía no solo las cámaras, sino también una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Se conocieron trabajando en la misma cadena, se enamoraron rápidamente y decidieron casarse convencidos de que estaban hechos el uno para el otro.
Sin embargo, detrás de esa imagen de matrimonio perfecto comenzaban a acumularse diferencias que muy pocos alcanzaban a imaginar. Todo estalló durante un viaje a República Dominicana para asistir a la boda de un amigo. Lo que debía ser un fin de semana de celebración terminó convirtiéndose en una noche de gritos, discusiones y un escándalo de tal magnitud que la seguridad del hotel tuvo que intervenir. A partir de ese momento la relación quedó completamente fracturada y comenzaron a surgir dos versiones totalmente opuestas de los hechos. Carmen Dominici aseguró que Fernando del Rincón había actuado con violencia mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Fernando rechazó esas acusaciones y sostuvo que la discusión comenzó después de negarse a mantener relaciones íntimas porque estaba agotado tras pasar todo el día en la playa. Según explicó, aquella negativa desencadenó una fuerte discusión que terminó alertando a otros huéspedes del hotel. 6 meses después, el matrimonio llegó oficialmente a su fin. Carmen Dominici solicitó el divorcio y decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido, reiterando las acusaciones contra quien había sido su esposo. Poco tiempo después fue separada de Univisión. Ella sostuvo que dentro de la empresa existía un trato desigual, afirmando que mientras ella perdió su trabajo, Fernando continuó apareciendo frente a las cámaras. Con el paso del tiempo, Fernando del Rincón también abandonó la cadena, aunque su salida nunca estuvo acompañada de una explicación pública por parte de la empresa. Lo que más llamó la atención fue que un escándalo protagonizado por dos de los periodistas más conocidos de la cadena prácticamente no recibió cobertura dentro de los propios espacios informativos de Univisión. Mientras otras televisoras seguían cada nuevo acontecimiento, analizaban las declaraciones de ambos y dedicaban amplios segmentos al caso, la empresa optó por mantenerse al margen. Para muchos, ese silencio terminó alimentando todavía más las especulaciones, porque cuando una historia involucra a dos de las figuras más visibles de una compañía y la empresa decide no hablar de ella, las preguntas comienzan a multiplicarse. A veces el silencio puede resultar tan impactante como las propias acusaciones, y en este caso terminó convirtiéndose en una parte inseparable de toda la controversia. Nos alegra muchísimo que estés acompañándonos en este video. Déjanos tu nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Jackie Guerrido. Jackie Guerrido era una de las presentadoras más reconocidas de Univisión. Su imagen transmitía profesionalismo, éxito y una vida que parecía marchar a la perfección. Al mismo tiempo estaba casada con una de las mayores estrellas del reggaetón, Don Omar, formando una de las parejas más famosas del entretenimiento latino. Desde el exterior todo parecía estable, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer señales de que el matrimonio atravesaba una profunda crisis que terminaría convirtiéndose en uno de los divorcios más mediáticos de la televisión hispana. La situación explotó cuando Don Omar recurrió a las redes sociales para lanzar un mensaje que sorprendió a millones de personas. El cantante afirmó que llevaba más de 10 meses sin saber dónde se encontraba su esposa y le dio un plazo de 72 horas para presentarse en su casa. Sus declaraciones provocaron un enorme revuelo, porque pocos podían entender cómo una pareja casada había llegado al punto de permanecer tantos meses completamente incomunicada. Poco después, Don Omar aseguró que dentro de Univisión existían personas que influían más sobre Jackie Guerrido que su propio esposo, y afirmó que él había sido vetado por la cadena cuando intentó defender públicamente su posición. Mientras el proceso de divorcio avanzaba, comenzaron a circular rumores que hicieron crecer aún más el escándalo. Diversos programas de espectáculos señalaron que Jackie Guerrido mantenía una supuesta relación sentimental con el periodista Jorge Ramos, uno de los rostros más influyentes de Univisión. Aquellas versiones también fueron vinculadas con el supuesto fin de la relación entre Jorge Ramos y la actriz Ana de la Reguera. Ninguna de esas afirmaciones fue confirmada oficialmente, pero durante meses alimentaron titulares, comentarios y especulaciones en los medios de entretenimiento. La controversia alcanzó un nivel todavía mayor cuando Don Omar lanzó nuevas declaraciones contra Univisión.
El cantante acusó a la empresa de actuar con doble moral y aseguró que algunos ejecutivos utilizaban servicios de mujeres de compañía, insinuaciones que generaron una fuerte polémica dentro del mundo del espectáculo. Sus palabras provocaron un intenso debate, aunque la cadena nunca respondió públicamente a esas acusaciones, mientras otras televisoras dedicaban amplios espacios al divorcio, a las declaraciones del cantante y a los rumores que rodeaban a Jackie Guerrido. Univisión mantuvo un perfil discreto sobre un caso que involucraba directamente a una de sus figuras más conocidas. Esa diferencia en la cobertura alimentó las críticas de quienes consideraban que la empresa aplicaba criterios distintos cuando las controversias afectaban a su propio personal. Con el paso de los años, muchas preguntas continuaron sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente durante aquellos 10 meses de silencio? ¿Qué provocó el colapso definitivo del matrimonio? ¿Y hasta dónde llegaron los rumores que rodearon a Jackie Guerrido? Siguen siendo temas que nunca fueron aclarados por completo, convirtiendo este divorcio en uno de los episodios más controvertidos vinculados a Univisión. Jorge Ramos. Durante décadas Jorge Ramos construyó una reputación difícil de igualar dentro del periodismo hispano. Reconocido por sus entrevistas a presidentes, jefes de Estado y algunas de las figuras políticas más poderosas del mundo, proyectaba la imagen de un periodista serio, implacable y completamente enfocado en su trabajo. Precisamente por esa credibilidad fue que su nombre sorprendió cuando comenzó a aparecer no en los titulares políticos, sino en uno de los escándalos de farándula más comentados relacionados con Univisión. Todo comenzó mientras el matrimonio entre Jackie Guerrido y Don Omar atravesaba una crisis que ya era imposible ocultar. En medio del proceso de divorcio empezaron a circular versiones que aseguraban que Jackie Guerrido mantenía una supuesta relación sentimental con Jorge Ramos. Los rumores crecieron rápidamente y pronto varios programas de espectáculos comenzaron a señalar que ese supuesto romance habría sido uno de los factores que precipitaron el fin del matrimonio entre la presentadora y el cantante puertorriqueño. Al mismo tiempo, esas mismas versiones afirmaban que la actriz Ana de la Reguera también habría puesto fin a su relación con Jorge Ramos tras enterarse de una presunta infidelidad. Ninguna de estas afirmaciones fue confirmada oficialmente, pero durante meses dominaron la conversación en numerosos espacios dedicados a la farándula. La polémica alcanzó un nivel aún mayor cuando Don Omar realizó una serie de declaraciones públicas contra Univisión. El cantante acusó a la cadena de actuar con doble moral y afirmó que algunos de sus ejecutivos utilizaban servicios de mujeres de compañía. Aunque nunca mencionó directamente a Jorge Ramos, muchas personas interpretaron que algunas de sus declaraciones estaban dirigidas hacia el reconocido periodista, alimentando todavía más las especulaciones alrededor del caso, mientras otros medios dedicaban reportajes, entrevistas y debates al supuesto triángulo entre Jackie Guerrido, Don Omar y Jorge Ramos. Dentro de Univisión, prácticamente no hubo cobertura sobre una controversia que involucraba a dos de sus figuras más conocidas. Ese silencio fue interpretado por muchos como una nueva muestra de la diferencia con la que la empresa manejaba los escándalos cuando afectaban a personalidades de su propia cadena. Con el paso del tiempo, los rumores nunca fueron confirmados y muchas preguntas quedaron sin respuesta. Sin embargo, el simple hecho de que el nombre de uno de los periodistas más influyentes de la televisión hispana terminara vinculado a una historia de infidelidades, divorcios y acusaciones públicas, bastó para convertir este episodio en uno de los más comentados alrededor de Univisión. Mario Andrés Moreno. Durante años, Mario Andrés Moreno fue uno de los periodistas más conocidos de Univisión. Su imagen pública estaba ligada a la credibilidad y al profesionalismo, mientras en su vida personal estaba casado con la pastora Marta Socarras. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se desarrollaba una historia que con el paso del tiempo terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos asociados a la cadena. Todo cambió cuando Marta Socarras fue declarada culpable en un caso relacionado con fraude al programa Mediquite y condenada a 1 año y medio de prisión. La situación se volvió todavía más dramática cuando descubrió que estaba embarazada mientras cumplía su condena.
Tras dar a luz dentro de la cárcel, tomó la difícil decisión de entregar el cuidado del recién nacido a su esposo, convencida de que su hijo tendría una mejor vida fuera de prisión. Sin embargo, mientras ella permanecía privada de su libertad, comenzó a notar que Mario Andrés Moreno se mostraba cada vez más distante y sus sospechas terminaron llevándola a contratar a un detective privado para descubrir qué estaba ocurriendo. Según su propio testimonio, las fotografías entregadas por el investigador fueron devastadoras. En ellas aparecía Mario Andrés Moreno besando apasionadamente a la presentadora Bárbara Bermudo, mientras ambos sostenían en brazos al bebé recién nacido. Para Marta Socarrás aquella imagen representó mucho más que una infidelidad. Significó descubrir que la persona en quien había confiado durante el momento más difícil de su vida mantenía una relación sentimental con otra mujer mientras ella permanecía en prisión sin posibilidad de defender su matrimonio ni cuidar personalmente a su hijo. Después de recuperar su libertad, Marta Socarrás presentó la demanda de divorcio y, poco tiempo más tarde, Mario Andrés Moreno contrajo matrimonio con Bárbara Bermudo. Convencida de que su historia debía conocerse, publicó el libro Estafa el Corazón, donde relató cómo vivió la traición, el encarcelamiento y el colapso de su familia. Cuando intentó promover la obra, tuvo que acudir a otras cadenas de televisión, ya que según esta versión de los hechos, Univisión nunca abrió sus espacios para abordar públicamente el caso. Con el paso de los años, Bárbara Bermudo declaró que consideraba a Mario Andrés Moreno el hombre que Dios había puesto en su camino. Sin embargo, esas declaraciones también despertaron fuertes críticas entre quienes recordaban el origen de aquella relación y cuestionaban cómo un romance iniciado mientras él seguía casado podía presentarse posteriormente como una historia bendecida por la fe. La controversia continuó creciendo cuando el periodista Pablo Padula publicó el libro Secretos de Impacto, donde volvió a mencionar el trabajo realizado por el detective privado y reconstruyó los hechos que rodearon aquel escándalo. Para muchos, esta historia terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más comentados de cómo una relación sentimental, una traición y el silencio mediático quedaron entrelazados en uno de los capítulos más controvertidos vinculados a Univisión. Don Francisco. Durante más de medio siglo, Don Francisco fue el rostro más influyente de la televisión en español con Sábado Gigante. Construyó un imperio televisivo que reunió frente a la pantalla a millones de familias en toda América Latina y Estados Unidos. Su imagen era la de un conductor respetado, un referente del entretenimiento hispano y una de las figuras más poderosas de Univisión. Sin embargo, con el paso de los años, su nombre también comenzó a aparecer vinculado a una serie de controversias que contrastaban por completo con la reputación que había construido durante décadas. Una de las acusaciones más conocidas surgió en 1994 cuando la modelo Ana Isabel Gómez, quien había trabajado junto a él en Miami, presentó una demanda en la que lo acusaba de acoso sexual por hechos que, según su versión, habrían ocurrido en 1989 dentro de un hotel Sheraton de Miami. La demanda solicitaba una indemnización inicial de $100,000 y no descartaba reclamaciones económicas mayores en procedimientos posteriores. Mientras el caso avanzaba, la comediante Gloria Benavides declaró a una cadena chilena que no le sorprendían ese tipo de denuncias, afirmando que en Estados Unidos muchas personas recurrían a ellas buscando obtener compensaciones económicas. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial que, según trascendió, habría tenido un costo cercano a los $100,000. Con el paso del tiempo aparecieron otros testimonios que siguieron alimentando la controversia. Uno de los más comentados fue el de Ana López, quien aseguró que en 1984 asistió como público a Sábado Gigante, acompañando a su hija de 16 años. Según su relato, Don Francisco pidió conocer a la joven en privado, pero ella decidió acompañarla porque la situación le generó desconfianza. De acuerdo con su versión, al entrar al lugar, el conductor comentó que esperaba que la muchacha hubiera acudido sola, y tras cerrarse la puerta escuchó que le decía a uno de sus asistentes que precisamente había solicitado que la joven entrara sin compañía. Aquellas declaraciones nunca dieron lugar a un proceso judicial,
pero durante años continuaron siendo mencionadas cuando se hablaba de las controversias que rodeaban al presentador. Al mismo tiempo comenzaron a circular rumores sobre una supuesta relación sentimental entre Don Francisco y la modelo Cis Fleitas, integrante de Sábado Gigante. Diversas versiones afirmaban que el conductor habría impulsado su carrera profesional y le hacía costosos regalos. Sin embargo, esas afirmaciones nunca fueron confirmadas oficialmente, y permanecieron únicamente en el terreno de las especulaciones. Mientras todas estas historias seguían apareciendo en diferentes medios de comunicación dentro de Univisión, prácticamente no existió una cobertura amplia sobre las acusaciones y rumores que involucraban a una de sus figuras más importantes. Esa ausencia de información alimentó durante años las críticas de quienes consideraban que la cadena aplicaba criterios diferentes cuando las controversias afectaban a sus propias estrellas. Para muchos, el caso de Don Francisco dejó de ser únicamente una sucesión de denuncias y versiones enfrentadas. También terminó convirtiéndose en un debate sobre los límites entre el poder mediático, la influencia pública y el silencio que puede rodear a quienes ocupan los lugares más privilegiados de la televisión. Carmen Dominici. Durante años, Carmen Dominici fue una de las periodistas más reconocidas de Univisión. Inteligente, carismática y con una carrera en constante crecimiento, parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre el éxito profesional y la felicidad personal. Su matrimonio con el periodista Fernando del Rincón era visto como una de las relaciones más sólidas de la televisión hispana. Sin embargo, esa imagen comenzó a derrumbarse de manera inesperada tras un viaje que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas. Todo ocurrió durante una visita a República Dominicana para asistir a la boda de un amigo. Lo que debía ser un fin de semana de celebración terminó convirtiéndose en un escándalo que obligó a intervenir al personal de seguridad del hotel. Poco después, Carmen Dominici rompió el silencio y aseguró que aquella noche había sido víctima de violencia física por parte de Fernando del Rincón, quien según su versión se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sus declaraciones acudieron al mundo del espectáculo y marcaron el inicio de una batalla pública que rápidamente ocupó titulares en distintos medios de comunicación. Fernando del Rincón rechazó completamente esas acusaciones y ofreció una versión muy diferente de lo sucedido. Según explicó, la discusión comenzó cuando se negó a mantener relaciones íntimas porque estaba agotado después de pasar todo el día en la playa. Afirmó que esa decisión provocó una fuerte discusión que terminó saliéndose de control y llamó la atención de otros huéspedes del hotel. Desde ese momento cada uno defendió públicamente su propia versión mientras el matrimonio se desmoronaba frente a la opinión pública. 6 meses después del incidente, Carmen Dominici solicitó oficialmente el divorcio. Más adelante concedió varias entrevistas en las que volvió a señalar a Fernando del Rincón como una persona violenta y explicó que esa había sido la verdadera razón de la separación. Poco tiempo después fue despedida de Univisión. Según esta versión de los hechos, la empresa aplicó una política interna que impedía a sus empleados realizar declaraciones públicas que perjudicaran a otros integrantes de la cadena. Carmen también afirmó que dentro de Univisión existía un trato desigual, asegurando que mientras ella perdió su trabajo, Fernando continuó formando parte de la empresa durante algún tiempo. Sin embargo, con el paso de los años, Fernando del Rincón también terminó saliendo de Univisión sin que la cadena ofreciera una explicación pública sobre su salida, mientras otras televisoras seguían cada nuevo acontecimiento y daban amplia cobertura a uno de los divorcios más comentados de la televisión hispana dentro de Univisión. El caso apenas recibió atención pública. Esa diferencia en el tratamiento informativo alimentó durante años las críticas de quienes consideraban que la empresa prefería mantener un perfil bajo cuando las controversias involucraban a sus propias figuras. Así, la historia de Carmen Dominici dejó de ser únicamente el relato del fin de un matrimonio. También terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos asociados a Univisión, donde las acusaciones, las versiones enfrentadas y el silencio mediático continuaron generando preguntas mucho tiempo después de que el divorcio se hiciera oficial. Si esta historia te ha parecido impactante e inesperada, deja un número 1 en los comentarios.
Don Omar. Don Omar fue una de las mayores estrellas de la música latina. Con una carrera llena de éxitos y millones de seguidores en todo el mundo, parecía haber encontrado estabilidad cuando contrajo matrimonio con la presentadora de Univisión, Jackie Garrido. La unión entre el rey del reggaetón y una de las figuras más conocidas de la televisión hispana fue considerada una de las parejas más poderosas del espectáculo. Sin embargo, detrás de esa imagen pública comenzaba a desarrollarse un conflicto que terminaría convirtiéndose en uno de los divorcios más comentados de los medios latinos. La crisis estalló cuando Don Omar sorprendió a todos con un mensaje publicado en sus redes sociales. En él aseguró que llevaba más de 10 meses sin tener noticias de su esposa y le dio un plazo de 72 horas para presentarse en su casa. Sus palabras provocaron una enorme controversia, ya que resultaba difícil entender cómo un matrimonio podía llegar al punto de permanecer tantos meses sin ningún tipo de comunicación. Poco después, el cantante declaró que había intentado ejercer sus derechos como esposo, pero afirmó que Univisión lo mantenía vetado y que la cadena no le permitía defender públicamente su versión de los hechos. Las declaraciones no terminaron ahí. Don Omar lanzó duras críticas contra Univisión, acusando a la empresa de actuar con doble moral. Aseguró que Jackie Garrido prestaba más atención a las personas que trabajaban con ella dentro de la cadena que a su propio matrimonio. Afirmó que algunos ejecutivos utilizaban servicios de mujeres de compañía. Aquellas palabras provocaron un enorme revuelo, y fueron interpretadas por muchos como una referencia indirecta a personas de alto nivel dentro de la empresa, aunque nunca señaló públicamente a nadie por su nombre. Mientras el divorcio avanzaba, comenzaron a circular rumores que aumentaron todavía más la polémica. Diversos programas de espectáculos afirmaban que Jackie Garrido mantenía una supuesta relación sentimental con el periodista Jorge Ramos, y que esa situación habría influido en el rompimiento del matrimonio. Esas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente, pero durante meses alimentaron titulares, debates y especulaciones en distintos medios de comunicación, mientras otras cadenas dedicaban amplios espacios a las declaraciones de Don Omar, al proceso de divorcio y a los rumores que rodeaban a Jackie Garrido dentro de Univisión. El tema apenas tuvo presencia pública. Esta diferencia en la cobertura fue interpretada por muchos como una nueva muestra de que la empresa prefería mantener silencio cuando las controversias involucraban directamente a algunas de sus figuras más conocidas. Con el paso de los años, muchas preguntas continuaron sin respuesta y las declaraciones de Don Omar siguieron siendo uno de los capítulos música. Una historia donde el amor, el poder, los rumores y el silencio mediático terminaron mezclándose en uno de los escándalos más recordados relacionados con Univisión. Bárbara Bermudo. Detrás de una de las sonrisas más conocidas de la televisión hispana se escondía una historia que muy pocos imaginaban. Bárbara Bermudo era una de las principales figuras de Primer Impacto, una presentadora admirada por millones de televidentes y una de las caras más importantes de Univisión. Sin embargo, lejos de las cámaras comenzaba a desarrollarse una controversia que terminaría convirtiéndose en uno de los escándalos sentimentales más comentados alrededor de la cadena. Todo comenzó mientras la pastora Marta Socarras, esposa del periodista Mario Andrés Moreno, cumplía una condena de 1 año y 6 meses de prisión por un caso relacionado con fraude al programa Medicaite. Durante ese difícil periodo descubrió que estaba embarazada y dio a luz dentro de la cárcel. Convencida de que era lo mejor para su hijo, decidió dejar al recién nacido bajo el cuidado de su esposo mientras terminaba de cumplir su condena. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a notar que Mario Andrés Moreno se mostraba cada vez más distante, una situación que despertó profundas sospechas y la llevó a contratar a un detective privado para averiguar qué estaba ocurriendo. Según el testimonio de Marta Socarras, la investigación reveló una realidad devastadora. Las fotografías obtenidas por el detective Música mostraban a Mario Andrés Moreno besando apasionadamente a Bárbara Bermudo y compartiendo momentos junto al bebé recién nacido. Para la pastora, aquellas imágenes representaron una doble traición mientras ella enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su vida tras las rejas.
Aseguraba que su matrimonio se estaba desmoronando y que la relación entre su esposo y la presentadora ya era una realidad. Tras recuperar su libertad, Marta Socarrás presentó la demanda de divorcio, y poco tiempo después Mario Andrés Moreno contrajo matrimonio con Bárbara Bermudo. Decidida a contar públicamente su experiencia, escribió el libro Estafa el Corazón, donde relató cómo vivió la infidelidad, la prisión y la ruptura de su familia. Cuando intentó promocionar la obra, acudió a otras cadenas de televisión, ya que según esta versión de los hechos, Univisión nunca abrió sus espacios para abordar el caso. Con el paso de los años, Bárbara Bermudo declaró públicamente que consideraba a Mario Andrés Moreno el hombre que Dios había puesto en su camino. Sin embargo, esas palabras también despertaron cuestionamientos entre quienes seguían recordando el origen de aquella relación. La polémica volvió a tomar fuerza cuando el periodista Pablo Padula publicó el libro Secretos de Impacto, donde retomó este episodio y mencionó el seguimiento realizado por el detective privado, reconstruyendo una historia que, según ese relato, comenzó cuando Mario Andrés Moreno aún seguía casado. Mientras otras cadenas entrevistaban a los protagonistas y daban espacio a las distintas versiones de los hechos dentro de Univisión, el tema pasó prácticamente desapercibido.